Por favor, en silencio. Allá atrás, por favor. Sí. En esencia vamos a hacer un procesamiento de datos de clima, que es la otra parte grande, digamos, de la hidrología. Ya vimos lo de precipitación, vamos ahora a clima y terminaremos con caudal, barriendo absolutamente todo lo que son las series de temporales en hidrología. Pero esto también es importante, el tema de clima. Y obviamente nos sirve para hacer estimaciones de la evapotranspiración. Ya vamos a ver qué es la evapotranspiración. ¿Recuerdan el esquema clásico que vamos a encontrarnos, sobre todo en ríos de montaña, como el nuestro, los que tenemos una sección transversal, tenemos la zona no saturada, la zona donde está toda la vegetación, el suelo, las capas de suelo, y luego si profundizamos más, si excavamos, si perforamos, vamos a encontrarnos con las formaciones geológicas, o las rocas en otras palabras, y si ese tipo de formaciones o ese tipo de rocas favorecen la infiltración o la percolación profunda, vamos a tener las zonas saturadas, es decir, un acuífero. No siempre se va a encontrar. En nuestro caso, las terrazas glaciales sí favorecen eso. Sí conocen las terrazas glaciales, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí conocen las terrazas glaciales? ¿No tomaron geología todavía? Geología, pero. Bueno, ya hablaremos de esa parte. En definitiva, si ese tipo de formación geológica favorece la infiltración o la permeabilidad profunda, o sea que supera las capas de suelo y percola hasta estos estratos, se forman los acuíferos. ¿Ya? Esas son las dos zonas, no saturada y saturada. De ahí hay posgrados, institutos, bueno, en fin, departamentos de universidades que se enfocan únicamente a la zona no saturada o otros que se enfocan a la zona saturada. Generalmente Europa y Estados Unidos va más a esta parte de aquí porque ellos, su fuente principal de agua son las aguas subterráneas. ¿Ya? Nosotros tenemos la ventaja tanto en la costa como aquí en la sierra de tener las dos. De los componentes o de las variables más importantes de la hidrología, ya vimos la primera, la precipitación, de manera casi detallada. Y ahora nos toca la evapotranspiración, el proceso de evaporación de superficies libres, pueden ser lagos, lagunas o de reservorios, más lo que puede transpirar las plantas. Los dos procesos, la suma de los dos, se conoce como la evapotranspiración. ¿En qué influye? Obviamente en el balance hídrico, ¿no? Así que va a ser importante, imprescindible, por ejemplo, en los sistemas de riego para determinar los requerimientos de cultivo. Esto más preponderante, obviamente, en la costa ecuatoriana, que tenemos toda la zona de agricultura, zonas arroceras, de machala, también el tema del banano, en fin, de frutas. Así que los requerimientos de cultivo, la evapotranspiración, es realmente importantísimo estimar cuánta agua se requiere, ¿ya? Y desde el punto de vista hidrológico, obviamente, desde el punto de vista de un recurso, necesitamos ver cuáles le llaman pérdidas. Generalmente se habla de pérdidas porque este proceso va hacia la atmósfera, es decir, hay un consumo de agua por parte de las plantas que extraen agua desde el suelo, y otros tipos de árboles, inclusive como los eucaliptos, extraen desde zonas mucho más profundas, y ya en un momento quizás lo podamos ver bien. Como les decía, la parte de obtención de datos de clima ya no lo hemos hecho nosotros, estamos aprovechando este proyecto que tiene aquí, o que tuvo, mejor dicho, la Escuela de Ingeniería Ambiental, nos proporcionó esa información. En todo caso, sí veremos el tema de redes, qué tipo de estaciones son. Generalmente dos tipos, las agroclimáticas o climáticas, es decir, todos los sensores son instalados a 2 metros sobre la superficie. Les voy a mostrar un proveedor internacional de equipos, y obviamente las meteorológicas, la altura a la que se colocan los sensores es a 10 metros, es la gran diferencia, ¿no? Climáticas o agroclimáticas están a 2 metros de altura, y las meteorológicas están a, voy a ponerles aquí, los sensores que se instalan son los mismos mecanismos, pluviógrafos, etcétera, de velocidad del viento. El tema es a qué altura
se ubican los sensores para ser considerado como una estación de clima o agroclimática y meteorológica. Bien. Lo que yo sí quiero enfatizar ahora, aprovechando que conocemos de leer y manejamos este tema, es el procesamiento de la información, que es lo más crítico, ¿sí? Y obviamente iremos a los diferentes métodos, que es de lo que se trata el día de hoy. Estos son los métodos, digamos, de manera general. El principal, el balance de energía, ya lo vamos a ver en qué consiste. El otro es obviamente en base al mismo balance de energía. La FAO convocó un panel de expertos hace un par de décadas con la finalidad de llegar a un método estándar de determinación de la evapotranspiración. ¿Por qué? Porque la FAO está preocupada por las pérdidas de agua. Más o menos del 70% del agua dulce se pierde en los sistemas de riego por la ineficiencia en los cálculos. Es una cantidad enorme de agua. Así que la FAO sigue haciendo año tras año énfasis en una estimación mucho más precisa de los requerimientos de agua. Obviamente ya entenderemos las razones de este tema. La escasez de agua en muchas zonas del planeta, no nos estamos muy lejos nosotros también. Así que mientras más preciso sea el método, va a ser mucho mejor y mucho más preciso los cálculos. No es el único, obviamente, estos son los dos más avanzados. El balance de agua en el suelo también es posible. Balance de agua que obviamente tendrá sus hipótesis. Balance de agua en el suelo quiere decir que tomaríamos solamente la zona no saturada y consideraríamos todas las entradas y todas las salidas posibles para hacer el balance hídrico en esa zona nada más. Bien. Otros equipos ya más avanzados, más sofisticados, se llaman lisímetros, más costosos también, pero nos permiten hacer un cálculo directo de la evapotranspiración. A eso les llaman lisímetros. Son una medida exacta, ya lo voy a anotar. Por otro lado, cuando no se puede hacer un balance de energía porque requiere muchísima información, o el balance de agua también es complejo al hacerlo a nivel de escala de una cuenca, hay métodos empíricos, lo vamos a ver al último, que hacen estimaciones de la evapotranspiración. Estos son los 5 grupos o 5 tipos de métodos que se aplican para estimar la evapotranspiración. Vamos por el primero, el balance de energía. El libro es tomado, las notas son tomadas del libro de Keith Beven, que es considerado uno de los mejores hidrólogos de todos los tiempos. Es un inglés, trabajó en Lancaster y publicó 2 libros. Yo les voy a compartir también el libro, está en PDF, es el creador también del modelo hidrológico, muy aplicado también en nuestras zonas, porque ellos tienen, los ingleses, tienen un ecosistema que le llaman los moorlands. Y si ustedes ponen en el traductor, moorland quiere decir páramo. Y si ven fotos de los moorlands, prácticamente uno se confundiría con nuestros páramos. Así que tiene muchas relaciones. Los tipos de suelos son generalmente orgánicos, ya veremos también en la introducción a la edafología, los tipos de suelos. Iguales que aquí, iguales que nuestros páramos, o más conocidos tal vez por ustedes le llaman los suelos negros, no sé si han visto en el Bajas, por la acumulación de materia orgánica. La elevada cantidad de materia orgánica hace que estos suelos tengan ciertas características. Bien, volviendo al tema este de aquí, ven ustedes un bosque, una vegetación. Las copas de los árboles de un bosque le llaman el dosel o el techo que le dicen, pero el término técnico en ecología le llaman el dosel del bosque generalmente, o de la vegetación. Recuerden que es la capa de los árboles, perdón, la parte alta de los árboles, la copa, esta parte de acá. Pero matemáticamente lo que se hace es considerar lo que le llaman el Big Leaf Model o el modelo de hoja grande. Leaf quiere decir hoja. Así que esa es la conceptualización, ¿no? Le reducen, imagínense en este plano, si toda la vegetación se podría transformar en una sola hoja, en esa hoja
se hace un balance. El balance de energía, mire, está esquematizado por las flechas. Cada una de esas flechas indica una entrada o una pérdida de energía en diferentes formas, generalmente en calor. Vamos a ver, H es la energía total disponible para evapotranspiración. Y vamos a ver que generalmente H se asume igual a la radiación neta, pero en general le vamos a plantear así. R sub N es la radiación neta, y de hecho ustedes pueden ver, es la flecha más grande, más gruesa, es justamente la fuente de energía, en nuestro caso el Sol. Pérdida de calor debido al proceso de advección. ¿Qué es el proceso de advección? Es simplemente el transporte que se tiene del aire por efecto del viento. Entonces se va a perder obviamente cierta cantidad de energía o de calor por efecto del viento. G es la pérdida de calor en la superficie del suelo. También obviamente la energía que llega del sol pasa a la vegetación y llega a la superficie del suelo, y el suelo también tiene la capacidad de absorber cierta cantidad de energía. Como ven, aquí dice usualmente positivo durante el día, es decir, está absorbiendo, y negativo durante la noche. Ustedes van, si es que han visto un bosque de la noche, van a sentir un poco de calor en la superficie, muy bajito, pero es un proceso físico. Ese que le ven ustedes aquí, igual de una flecha bien pequeña, una línea muy pequeñita, como ven ustedes aquí en comparación con la radiación neta, es el flujo debido ya a la vegetación misma, desde su propia biomasa, que le llaman a los bosques, o cualquier tipo de vegetación, cuantificada, como ven ustedes aquí, con un máximo de hasta 15 watts por metro cuadrado. Ya vamos a ver, es la unidad clásica de energía. ...15 es muy bajito, es apenas como si estuviera amaneciendo a las 6 de la mañana la radiación, un valor muy bajo, y quizás hasta 3 watts por metro cuadrado por la noche, que es casi prácticamente imperceptible. Bien, de la física, este es el balance que uno puede plantear, miren, en este modelo físico, pero de la física se conoce que el H, la fuente de energía, está compuesta por dos variables. La primera es el flujo de calor sensible y el flujo de calor latente. ¿Qué es el flujo de calor sensible? No sé si recuerdan de la física. Bueno, es la cantidad de energía que se requiere para que una sustancia se caliente, pero no cambie de estado. No hacemos que se evapore, por ejemplo, estado líquido a vapor, no, solamente que se caliente el agua. Esa cantidad de energía que se requirió para calentar el agua es el calor sensible, que se llama. Por otro lado, el calor latente, esta letra griega que le ven ustedes lambda, el calor latente de vaporización es más bien ya la energía que ustedes requieren dar a una sustancia para que cambie de estado. En este caso, por ejemplo, de líquido a vapor, para que se evapore. ¿Sí? Son los dos tipos de calor que generalmente se debe ver en termodinámica. Y las unidades o la tasa de evapotranspiración expresada en kilogramos por metro cuadrado y por segundo, o más o menos aproximadamente en milímetros por segundo. Bien, ese es el esquema. No es tan simple el balance, pero ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro lo que se plantea, digamos, de forma conceptual? Pero hay formas, y obviamente hay investigadores que han trabajado para hacer estimaciones del calor sensible. ¿Qué quiere decir? O sea, en este caso, como estamos hablando de vegetación, se requieren cierto tipo de variables u otras variables. Como ustedes pueden ver, RA es la resistencia aerodinámica. ¿Qué quiere decir eso? La vegetación, al final de cuentas, es como un obstáculo para las corrientes de aire. Ese obstáculo se le caracteriza con una resistencia, o mejor dicho, con esta variable que le conocen como la resistencia aerodinámica al transporte de calor. Obviamente, dependiendo del tipo de bosque o del tipo de vegetación, esta resistencia puede ser mayor o menor. Las otras variables, obviamente, la densidad del aire, son variables físicas, la capacidad calorífica específica del aire. Esta sí es importante, la temperatura, la T sub 0, que es la temperatura de la superficie, asumida, como bien dice aquí, a nivel de la hoja grande. Aquí se hace evidente, obviamente, la suposición, como bien dice, que el uso de la temperatura de la superficie T sub 0, que debe representar algún valor efectivo, es decir, de alguna manera se debería estimar para toda esta vegetación
T sub 0, un referencial. Y este T sub Z, la temperatura del aire a una altura de referencia Z, obviamente vamos a establecer un plano de referencia y la temperatura obviamente va a variar con respecto a la altura. Así que en ese sentido se va a generarse un gradiente térmico, el gradiente térmico va a generar calor, en otras palabras, ¿sí? Dependiendo obviamente del tipo de vegetación. Hay otras formas, hay muchas ecuaciones, pero las más utilizadas de estas para el flujo de calor latente, es decir, esa energía que se requiere para que una sustancia cambie de estado, en este caso de líquido a vapor. Desde esta de aquí ya interviene un tema importante. Como hablamos de vapor, ¿qué pasa con el vapor? Sigue apareciendo la resistencia aerodinámica, pero al transporte de vapor, y E sub 0 y E sub Z son la expresión de vapor tanto en la superficie efectiva de la cubierta, en ese plano imaginario que estamos asumiendo, y la presión de vapor a la altura de referencia. Es decir, va a depender de si la atmósfera está saturada o no saturada para que pueda existir un flujo de vapor. ¿Sí me entienden? Si está saturado este puerto de vapor, ya no va a ingresar más. Es un gas. La misma teoría de gases se aplica aquí. Aparece la constante psicrométrica, vamos a ver en base de qué se puede calcular también. Son ecuaciones ya establecidas de la termodinámica y la vamos a ver. Bien. ¿Cuál es el problema de las ecuaciones anteriores? El problema es de que la temperatura y la presión de vapor en la superficie no son fáciles de medir. No imaginarnos en ese modelo de hoja grande y tratar de estimar no es sencillo. Sin embargo, en 1965 Montiel, creo que es un francés, John Montiel, estableció una expresión que hizo en función, hagan silencio por favor, en función de los estomas de las plantas. No sé si ustedes recuerden qué son los estomas de las plantas. Son simplemente los poros, las hojas, por donde respira la planta. Eso es todo, esos son los estomas, ¿ya? Es decir, las plantas también son mecanismos que pueden limitar la pérdida de agua por medio de los estomas. Nuestras plantas, por ejemplo, en el páramo, son especies endémicas ya adaptadas a esa condición extrema de clima. Recuerden, cuando estamos en verano, el páramo está seco, ¿no es cierto? Estas plantas de ahí, el pajonal generalmente tiene esa capacidad de cerrarse y no perder el agua que tiene ahí. Es un mecanismo propio de las plantas, como un mecanismo de defensa, digamos, para sobrevivir a la sequía o a procesos de lluvia intensa o de saturación. Bien, en definitiva, aquí nos aparece la R sub C, que es la resistencia estomática, es decir, de alguna manera tratar de establecer la capacidad de las plantas que tienen como mecanismo de defensa y en todo caso para la pérdida de agua, que es crítica para su supervivencia. Bien, combinando todas las ecuaciones anteriores, ustedes combinan todas las ecuaciones anteriores, permite que sea eliminada y tenemos esta situación de aquí, esta ecuación mucho más simple. Sin embargo, el estimar la presión de vapor de saturación para la superficie efectiva tampoco es simple, pero se puede aproximar mediante este tipo de gradiente. Recuerden que esto al final dos temperaturas, la efectiva y la en función de la altura, nos va a dar una temperatura, nos va a dar un gradiente. Y esta es la forma original de lo que se conoce la ecuación de Peyman-Montiel. En otras palabras, la aplicación del balance de energía a un tipo específico de vegetación. Se añade también el tema de turbulencia, ¿no? El tema del viento genera turbulencia alrededor del bosque, de la vegetación, del cultivo, cualquiera que esto sea. Hay fórmulas muy simples para poder estimar ese tema. Y la ecuación ya reemplazando, por ejemplo, para la resistencia aerodinámica, que va a generarse por el efecto del viento y de las características fisiológicas de las plantas, llegamos a esta ecuación de aquí. Esta ecuación obviamente hace la siguiente asunción o hipótesis, que este H, que recuerdan, H era la variable principal, la fuente de energía, sea aproximadamente igual a la radiación neta. ¿Recuerdan la flecha? La más grande era la radiación neta y de hecho en el balance, justamente en comparación con las otras variables, esta es la más relevante.
la de mayor magnitud, la radiación media. Por eso que en la ecuación al final se asume que H sea aproximadamente igual a la radiación media. También se puede aplicar para datos horarios, lo vamos a hacer nosotros para datos diarios, porque tenemos, si bien es cierto tenemos datos horarios, pero para no complicar, ya les voy a explicar qué es lo que ocurre ahí, vamos a hacerlo con datos diarios. Ahora, la mayoría de las variables que están aquí, que ustedes ven, radiación neta es radiación solar, por otro lado tenemos características como la densidad del aire, el calor específico del aire, etc. Tenemos presión de saturación que se va a estimar en función de la temperatura y de la humedad relativa. Y estas resistencias de aquí, como ustedes pueden ver, RA va a depender de qué, del viento. Así que van a ser 4 variables que vamos a necesitar para poder estimar la evapotranspiración. No obstante, aquí viene un tema que sí vale recalcar, que es la resistencia estomática. Se asume ciertos valores, vamos a ver qué es lo que hizo la FAO, para no profundizar demasiado, porque tendríamos que de cada tipo de vegetación calcular la resistencia estomática. No es simple hacer eso. Así que vamos a ver cómo se puede estimar ese tema. Antes de eso pueden ver aquí cómo se hizo el análisis de la sensibilidad de las tasas de evapotranspiración mediante la ecuación de Penman-Montiel para diferentes valores del coeficiente de resistencia aerodinámica y del dosel. Dosel le escuchan así, siempre va a haber en la literatura, se refiere a la vegetación. En el eje de las Y, ustedes pueden ver, es la resistencia aerodinámica expresada, se mide en segundos por metro, versus la resistencia, como ven ustedes, del dosel. Tenemos ahí en el eje de las X y luego se grafica, miren cómo va variando la evapotranspiración, se llaman actual. Se va incrementando desde 0.3, 0.4, 0.5 hasta casi 2, en función de cómo varíen las dos resistencias, aerodinámica o estomática. Ustedes pueden verlo ahí. Obviamente este es para un conjunto particular de condiciones meteorológicas. Lo vamos a ver nosotros también. Miren, para los valores típicos para una cubierta de hierba seca o pasto serían, miren, la resistencia aerodinámica de un pasto sería de 50 segundos por metro, y la resistencia, si tomamos obviamente de pastos son muy parecidos, son iguales, mejor dicho, mientras que para un dosel arbóreos sí varía. Ven ustedes ahí un bosque y es completamente diferente a lo que podría ser un pasto. Bien, en función de eso vamos a... Estos son los estomas, miren, ahí está un gráfico de representación, una representación esquemática de un estoma, que son nada más los poros por los cuales respira la planta. Y como decíamos aquí, miren, el proceso, la evapotranspiración es la combinación de los dos procesos, tanto de lo que se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y por otro lado la transpiración, que puede ser desde un cultivo o de cualquier tipo de vegetación perenne. Ustedes pueden verlo, es mucho más simple verlo desde un punto de vista de cultivos. ¿Por qué? Porque ustedes ponen una semilla, la siembra generalmente, y van viendo cómo a medida que la planta va creciendo, va incrementándose la transpiración. Totalmente diferente al inicio, ¿no? Cuando tenemos solo una semilla no existe planta, así que todo va a ser evaporación nada más. Es el gráfico que ustedes ven aquí. Al momento de la siembra, todo es evaporación. Pero a medida que va la planta creciendo, va cubriendo, va protegiendo la superficie del suelo, y ya más bien la evaporación va disminuyendo en comparación con la evapotranspiración. Ese es el proceso que se da en las zonas de cultivo. Obviamente en vegetaciones perennes no es así, es diferente, pero valía la pena para que ustedes entiendan. Las unidades, ya vimos con ustedes la primera clase, ¿no? Las primeras clases de transformación. No se olvidarán de repasar eso. ¿A cuánto equivale o cómo se transforma un litro por segundo y por hectárea a un metro cúbico por, como ven ustedes, por hectárea por día? Eso sí les voy a volver a analizar en una prueba o examen. Así que repasarán por favor la transformación de unidades. ¿Está claro? No se necesita tabla, no les va a permitir ni formulario ni nada.
aquí son simple equivalencia nada más. ¿Cuánto equivale un metro cúbico? Mejor dicho, ¿cuántos litros tiene un metro cúbico? ¿A cuánto equivale una hectárea en metros cuadrados? Etcétera, lo que corresponda. Hay otra unidad, obviamente, en el tema de energía. Como vamos a ver, radiación solar generalmente ya le analizan como megajoules por metro cuadrado y por día. Es la otra unidad en la que también se puede expresar el tema de energía o evapotranspiración también, asumiendo obviamente ciertas características del agua y temperatura. Para que sea más claro, miren, la evapotranspiración son dos procesos, el uno es la evaporación, el otro es la transpiración, la suma de los dos nos da la evapotranspiración. Este proceso, sin embargo, está afectado primero por las condiciones de manejo y condiciones ambientales. Imagínense la cancha de fútbol, si no tuviera riego, ¿qué color tendría? Amarillo, ¿cierto? Eso se refiere a las condiciones de manejo y condiciones ambientales. Lo mismo que ocurre con un cultivo o con un bosque que puede estar sometido a una plaga o puede estar sometido a una sequía. Van a generarse, puede ser un bosque que esté con proceso de deforestación o cambio de uso del suelo, o las condiciones ambientales le va a afectar. Factores de cultivo, obviamente si tienen diferentes tipos de cultivo van a tener ciertas características, o si tienen diferentes tipos de vegetación da lo mismo, es decir, la vegetación también influye. Y por encima de estas dos condiciones están las variables climáticas, que es lo que nos vamos a enfocar. Por eso que la FAO estandarizó y dijo, bien, vamos a calcular lo que se conoce como la ETO. La ETO no es más que la evapotranspiración de referencia, y la evapotranspiración de referencia depende exclusivamente del clima, no de la vegetación, ni del suelo, solamente del clima, es decir, de la radiación solar, de la temperatura del aire, de la humedad atmosférica y la velocidad del viento. Estas son las cuatro variables que se usan para calcular la ETO. La ETO obviamente multiplicada por ciertos coeficientes, supongamos de vegetación en general, en unos casos va a ser igualmente tema de cultivo por sus condiciones de manejo, va a ser en general un coeficiente, nos va a dar, ahí sí recién nos va a dar a nosotros la evapotranspiración, le llamamos actual, es decir, la real. Es lo que hizo la FAO, separar todo lo que es a lo que se debe al clima, solamente es por el clima. Por eso que ahora es posible comparar diferentes partes del mundo solamente en función de esas cuatro variables. Porque la evapotranspiración de referencia depende únicamente del clima. Ya vamos a ver cómo se define. Y luego obviamente le ajustaremos con el adecuado coeficiente de vegetación para llegar a hacer el cálculo de la evapotranspiración actual o ET, como quieran llamarlo. En muchos libros le llaman actual, en otros le ponen así, otros le llaman E. Hay que tener cuidado de qué es exactamente lo que se está expresando, ¿ya? Le llaman real también, que es la traducción al inglés de actual, o le ponen con A. Así que no se confundan, pero en esencia vamos a ver qué es la ETO, qué es lo que logra hacer la FAO. La FAO definió, en base a la ecuación de Pema-Montiel, un cultivo de referencia, un pasto que tiene ciertas características. Pasto bien regado, es decir, no existe déficit de humedad, el pasto está, como decimos, nuestra cancha de fútbol está bien regado. Es un parámetro, como bien ustedes dicen aquí, relacionado con el clima, que expresa el poder evaporante de la atmósfera, o sea, solamente el clima. Es la que esta superficie de referencia, donde ocurre sin restricciones de agua, es decir, un pasto bien regado, no hay déficit de agua, se conoce como evapotranspiración del cultivo de referencia y se denomina ETO. En general no le llaman mucho cultivo, sino le llaman la evapotranspiración de referencia. Así le vamos a llamar nosotros también. Pero siempre hay que tener en cuenta que corresponde a un cultivo hipotético de pasto con características específicas. ¿Qué características? Aparte de que no hay déficit de humedad, de agua, ¿qué es lo que tiene? Antes de ir a los rangos, quiero mostrarles. Ya. Mire, ahí está un poco más claro la resistencia aerodinámica al flujo de aire.
Y luego obviamente la resistencia estomática o cuticular, que le llaman la resistencia superficial en general, las dos variables del método. Se llega a la ecuación que ya vimos hace un momento, la ecuación de Peyman-Montiel, un poco más detallada nada más. La superficie de referencia tiene este pasto hipotético tiene las siguientes características. Tiene una altura de 12 centímetros, les damos más que esto, 12 centímetros. Tiene una resistencia superficial, es decir, ellos sí midieron para este pasto el tema estomático, es de 70 segundos por metro. Y un albedo, ¿qué es del albedo? No sé si han oído. Albedo igual a 0,23, no es nada más que la capacidad que tiene una superficie para reflejar la radiación. Si van ustedes a escalar uno de nuestros nevados, generalmente se escala a la madrugada, porque si lo hacen en horas del día pueden quedarse ciegos porque el albedo es 1, se refleja absolutamente todo en la nieve, ¿sí? Se usa gafas especiales y generalmente se asciende en la madrugada, si es que quieren tener sus ojos sanos, ¿sí? Porque el albedo les da 1, el albedo quiere decir que ustedes pueden, como estarle viendo al sol directamente a esa altura, a más de 3.000 metros, les va a dejar con alguna seria deficiencia en sus ojos. Bien, la superficie se asemeja, como decíamos, a un pasto verde de altura uniforme, creciendo activamente, sombreando toda la superficie de la Tierra y con adecuado aposte de aquí. Bien, obviamente, este pasto hipotético tiene que tener una superficie extensa y uniforme. ¿Por qué? Porque estamos solamente considerando ascenso vertical del vapor. Obviamente, si existen otras condiciones, tendríamos que modificar las ecuaciones y ahí sería un poco más complejo. Este es del albedo, aquí creo que se ve un poco más claro. La radiación solar incidente en la superficie es reflejada con un ángulo de igual a 0,23, o mejor dicho, no es ángulo, el porcentaje de reflectancia del pasto, de este tipo de pasto, es igual al 23%. ¿Qué quiere decir? El 23% se pierde en la atmósfera por reflectancia y la diferencia ingresa a la vegetación. ¿Ya? Ahí está la resistencia aerodinámica ya estimada para este tipo de vegetación, es solamente en función de la velocidad del viento a 2 metros sobre la superficie, y las características estomáticas están claramente definidas. Recuerden que estamos hablando en el caso de aquí, como la hidrología, a 2 metros. Todo tiene que estar medido. No pueden colocar los sensores a otra altura porque no cumplirían con las normas que está establecida. Sí. Una consulta y ese cálculo con todas las fórmulas presentes, la estimación de la vida real no es muy demorado, complicado. No, ya vamos a ver. Esta es la ecuación. Ya colocado todas las variables. Simplificada ya. Simplificada, sí. Simplificada, ¿qué quiere decir? Aquí tenemos radiación solar, tenemos la pérdida de energía en el suelo, generalmente se hace igual a 0 cuando son datos diarios. Si ustedes tienen datos horarios, ahí sí toca calcular lo que pierde el suelo en energía. Generalmente G se elimina. Tenemos datos de temperatura, que sí es fácil de medir, temperatura del aire. El tema del gradiente de presión de vapor lo vamos a estimar con la humedad relativa y la temperatura también. Y la velocidad del viento. Son las 4 variables que se necesitan. Recuerden siempre, radiación solar, temperatura del aire, humedad relativa y velocidad del viento. Esas 4 variables. Obviamente, como usted bien lo dice, no siempre se dispone de las 4 variables. Vamos a ver métodos empíricos o otros métodos que pueden sustituir a este cálculo, pero este es el que ha hecho el esfuerzo la FAO, es mundialmente difundido, muchos modelos hidrológicos ya lo incluyen también, así que la evapotranspiración recuerden que estamos calculando la primera parte, ¿no? La de referencia. Luego le vamos a modificar por el coeficiente de vegetación. No, yo pongo esto en las diapositivas, no. Ya vi los 2 libros, les voy a... La FAO tiene un libro en español, pero tiene errores en las ecuaciones. Ambos son de acceso libre. Les recomiendo para las ecuaciones descargarse la versión en inglés, esa no tiene ningún error en las ecuaciones. Y para lectura más rápida, la versión en español es ideal, ¿sí? Pero recuerden, el libro de la FAO tiene ese inconveniente en la versión en español. Es mejor descargarse
se llama FAO 56, ya lo vamos a ver. Tiene muchos manuales, la FAO, el más usado para estimación de evapotranspiración es el número 56. Bien, esto por un lado. Me salté una parte para que ustedes miren, para que tener unos valores de referencia, un orden de magnitud, para saber que cuando corramos el código a ver si estamos calculando bien o se nos está saliendo. En zonas, miren, áridas y semiáridas, y donde el clima es realmente severo, la evapotranspiración puede alcanzar hasta 9 milímetros por día. Es un valor bastante alto, ¿ya? Pero mientras tanto, en los trópicos húmedos, los húmedos y templados, miren en qué orden de magnitud está. Entre 2 y 3 milímetros por día es más o menos, o de 3 a 5 milímetros es razonable. Si ustedes quieren calcular más de 5, es que algún problema pasa, ¿sí? O los datos habría que revisar bien qué está pasando. O si se pasan de 10 milímetros, eso está mal. Porque no estamos en un desierto, ¿no es cierto? Ni una zona árida. A menos que estemos en el desierto de Palmira, o en la zona seca acá del Cumón, es como para tener unos valores altos de evapotranspiración. Bien. Gráficamente, ya en términos de datos, ustedes ven aquí de un día clásico, desde las primeras horas del día hasta la medianoche. Ustedes ven cómo varía la radiación neta. Obviamente tenemos en nuestra latitud 12 horas de sol, en teoría. Así que miren los componentes que tendríamos del balance para nuestra ecuación. Bien. Esto ya vimos. El tema de los datos de entrada, verán, ¿qué es lo que se necesita? Cuando vamos a calcular evapotranspiración, recuerden siempre buscar los datos de altura. Hay ecuaciones también que nos pueden ser, si no tenemos un GPS, un altímetro, pero se requiere la altura, requerimos también la latitud expresada en radianes. Al norte, cuando si van a calcular alguna estación que esté por encima de la latitud de Quito, por ejemplo, van a ser positivas, y si estamos por debajo de Quito, la latitud se ingresa con el signo negativo. Temperatura, vamos a ver que es mejor trabajar con el promedio del máximo, de la temperatura máxima y mínima que ocurrió en el día. Ese es el dato más adecuado. La humedad, obviamente, nos va a permitir estimar la presión real promedio diaria en kilopascales para este tema. Es recomendable, obviamente, usar la humedad relativa máxima y humedad relativa mínima del día como parámetros de estimación de la presión real, es decir, ese gradiente que podría ocurrir del E sub A, le estimamos de esa forma. Hay otros métodos también, otros equipos como los ciclométricos, temperaturas de bulbo seco y mojado, o de el punto de rocío, también se utiliza como una variable para estimar el tema de la humedad. La radiación, utilizan los piranómetros, les voy a mostrar cuáles son, o heliógrafo, también se utilizan, pero más conocido actualmente son los piranómetros. De hecho, los datos que ustedes van a observar ahora son de piranómetros, y el tema de velocidad del viento, obviamente, es lo mismo. Bien. La presión de vapor de saturación, miren, recuerden, si alguien ha preparado alguna vez algún alimento en una olla de presión, ¿qué ocurre cuando la temperatura se incrementa? Va a haber mucha más presión, ¿ya? Por eso, el mismo proceso físico ocurre en la naturaleza. En el tema de temperatura y humedad relativa, debe haber esta forma de curvas inversas. A mayor, ¿qué cosa? A menor temperatura, cuando amanece, vamos a tener mayor saturación de aire. A diferencia, miren, del mediodía, la temperatura va a aumentar y va a disminuir, obviamente, la humedad relativa. Se va a sentir más seco el ambiente. Con respecto a la radiación, nosotros estamos en el Ecuador, así que miren, la radiación sub-A, que le llaman la extraterrestre, la que llega desde el Sol, varía obviamente dependiendo de la latitud
Y obviamente el número de horas de insolación, como estamos en el Ecuador tenemos 12 horas de luz, pero hay otras regiones en el mundo que no tienen esta suerte y tienen muchas menos horas. Bien. La radiación o los componentes principales de la radiación extraterrestre que llega a la atmósfera, vamos a tener obviamente la radiación solar incidente, el albedo que va a reflejar parte de este de ahí. Vamos a tener, como ven ustedes aquí, la radiación neta de onda corta y radiación neta de onda larga. Vamos a calcular cada una de estas variables para poder llegar a establecer la radiación neta, la que realmente genera evapotranspiración. Pero esos son los componentes principales de la radiación solar. El tema del viento también, miren, si nuestros datos son a 2 metros, vamos a ver que de la UPS no cumple con eso, está encima creo del edificio, está a 10 metros, lo vamos a ver. Tendríamos que hacer una corrección, hay un factor de corrección, si está a 2 metros es 1, ¿sí? Serían los datos tal y como están, pero si ustedes levantan el anemómetro que se llama, el mecanismo que puede darnos la idea de la velocidad, tendríamos que corregir esos datos. Vámonos ya directamente entonces, espero que se hayan descargado los archivos, pero les voy a mostrar los sensores. Ahí tienen, miren, la configuración tiene un trípode, miren por favor un trípode, va la caja donde van todos los sensores. Este es el sensor que les voy a mostrar, el sensor de temperatura y humedad relativa, que está protegido, su protección contra ¿qué? Contra la lluvia y la radiación solar. No puede un sensor de temperatura estar expuesto directamente a la radiación solar. Así que tiene una protección. Igualmente, el fluiógrafo que está aquí, miren, tiene una protección contra el viento. Si hay zonas en las que hay demasiado viento, se tiene que poner una protección para que la lectura del fluiógrafo sea más adecuada. Aquí está el piranómetro, ya lo vamos a ver, ahí está apareciendo por aquí para la radiación solar. Y obviamente el anemómetro o la veleta que nos da, aquí tiene un pararrayos, nos da la lectura de la velocidad del viento y la dirección. También incluye sensores de humedad del suelo que le llaman TDR, eso lo veremos después de hidrofísica, pero para no tener inconvenientes con eso, vamos con el piranómetro. Solo con ese aparato este es el más simple, miren, el piranómetro más sencillo, más básico. Se instala en un brazo obviamente de la estación y estima el tema de radiación solar. Pero les voy a mostrar otros también que está otro tipo de piranómetro. El más avanzado, este de aquí, miren, parece una nave pequeñita, pero mucho más claro, mucho más preciso también para temas de radiación solar. Uno de los mejores. No creo. ¿Usted ha usado sus equipos ingenieros? Sí. ¿Alquilado? No, sí, usado proyectos. Podríamos hablar de eso. Bien. Estos son los. Vamos a ver otro más avanzado. Hay uno más avanzado. Acá.
Este también es una protección bien interesante. Miren, para nivelación también tienen niveladores. Realmente son impresionantes. Y obviamente todas las características. Pero hay otro. Este es completo, radiómetro. ¿Qué es lo que hace este de aquí? Miren, vamos de hecho a tratar de estimar radiación neta de onda corta, la que va a llegar obviamente, la que llega a la superficie, la que sentimos nosotros, pero durante la noche va a escaparse energía en la radiación de onda larga, así que si colocan un equipo como este de aquí, que tiene un doble, monitorea tanto la de incidencia como la de salida, tanto de onda corta como la de salida. Este es para la de entrada y obviamente esto está girado, le ven en la parte baja de acá todo el tema de radiación solar. Bien, esos son y muchos otros equipos que hay una gama muy grande en este tema. Vamos a ver de temperatura. Este es el sensor de temperatura y humedad relativa, que tiene que obviamente colocarse con una protección. Voy a mostrar la protección. Miren, escuchen por favor. Esta es la protección, una serie de platos donde se le introduce por la parte inferior de aquí el sensor y se le protege de la lluvia, del viento y de la radiación solar incidente. Tenemos la lectura pura, digamos así, de temperatura y humedad relativa. Este es el sensor y su protector, que le llaman. Bien, ¿cuál otro nos falta? De viento. Este es el más avanzado. Este es un anemómetro que nos mide, ya lo pueden ver ahí. Este se llama sónico, sí, pero el más clásico obviamente, el más clásico, el sistema de copas y la veleta. Las copas nos va a dar la estimación de la velocidad del viento y obviamente la veleta la dirección del mismo. Pero ya se está cambiando muchísimo de estas dos clásicas medidas a la clásica más avanzada, a lo más avanzado que existe actualmente. Pueden medir hasta calor en 3 dimensiones o este anemómetro mide en 3 dimensiones la velocidad. ¿Sí? Ahí está. Con eso hacen absolutamente todo, hasta calor se puede medir. Bien, y hay una gama extensa de este tipo de equipos. ¿Perdón? Sí, tenemos una de estas de acá, si no me equivoco. Bien, a ver, ya vimos temperatura relativa, radiación solar, ahora vimos este tema de viento, ahí están todas las opciones. Pero quería mostrarles también los sistemas que existen. Bien, ahí está. Un gráfico bastante claro de lo que tiene. Aquí está hecho, dibujado de manera muy pequeña, ¿no? Pero esto es una torre de 10 metros. Una cercha o celosía. La torre llega hasta 10 metros y ahí ustedes le colocan
todos los sensores en comparación con, por ejemplo, una estación de clima o agroclimática, que son únicamente a 2 metros. ¿Ya? Recuerden, si ustedes quieren calcular evapotranspiración con datos de una meteorológica, se tiene que hacer la corrección del viento, porque el viento, como ven ustedes aquí, está un sensor sónico, están midiendo a 10 metros de altura en comparación con los 2 metros que queremos calcular. Recuerden eso en la bitácora, leer, cuando vean algún archivo, una base de datos, a qué altura se midió la velocidad del viento. ¿Sí? Difiere completamente de lo que es 2 metros las ecuaciones a lo que es 10 metros. Bien, vamos a los datos ahora. ¿Si alguna pregunta? ¿Está claro? Ya. Los libros, ya les voy a poner FAO 56. Aquí tienen ustedes, se llaman evapotranspiración del cultivo, le pueden descargar, es un PDF, es de acceso libre, hay versión, como les dije, les repito, la versión española es clara en los textos, pero tiene ciertos errores de tipografía en las ecuaciones, así que hay que tener cuidado. Es mejor descargarse la versión en español, perdón, en inglés para las ecuaciones, ¿ya? El libro de Kitt-Bebe, ya les voy a compartir también, les voy a poner en el abajo. Ese no puede estar mucho tiempo, pero igual les voy a poner el libro, déjenme mostrarles. A ver, está. Este es el libro, se llama Rainbow Modeling. La segunda edición de este profesor Kitt-Bebe de la Universidad de Lancaster. Está la nueva generación de modeladores, ya está todo un texto un poco más avanzado, pero hay una parte que estamos tomando de aquí que es la evapotranspiración. Bien, para la referencia, igual les voy a poner en el. Listo, está muy bien. Ahora vamos con el archivo. ¿Ya se descargaron por favor el archivo? Y aquí dice UPS completa. Vamos a ver. Bien. Tenemos 2014, 2015. También está 2020, 2021. Ya tenemos de, digamos, casi enteros 2014 a 2020. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Vamos a escoger en orden alfabético. Voy a ingresar a listado de estudiantes. Que de aquí sale un deber y una nota también, así que todo lo que vamos a ir haciendo va a ser calificado. Bien, tenemos solo 21 estudiantes, pero hay más. Nada, sale aquí 30. Sí, no, 21 creo yo. Bien. 30, ya. Tenemos 7 datos, 7 años, así que le vamos a dividir. 4 estudiantes van a tomar 2014, 2015, así en definitiva, así por 4, 28, sí estamos bien, más o menos, ¿ya? Se divide desde la A, obviamente. Los primeros 4 toman el 2014, los siguientes toman 2015 y así sucesivamente los años que corresponden. ¿Está claro? Bueno, no importa, pero no está todo porque están 21, pero continúan en orden alfabético, o mejor dicho, en orden alfabético se tendría que. A ver, pasen un papel y pongan todos los nombres y números de cero ahora mismo. Sí, ahí nos dividimos. Yo voy a ver qué es. Por favor. Tengo nota. Bueno, pégale. ¿Sí? Pero no puede ser igual todos, porque hay suficiente información para todos. ¿Ya? Hay 7 años, el 2021 no es completo, así que no le vamos a considerar. ¿Ya? Desde 2014 hasta 2020 vamos a hacer
Algunos estudiantes 2014, otros 2015 en orden alfabético. No, si ustedes se ponen de acuerdo, en el grupo, no tengo ningún inconveniente, como prefieran. ¿Ya? Bien, pero no pueden tener igual todos, así que yo les voy a revisar, como hemos hecho los códigos. Bien, ahora, así nos proporcionaron los datos los colegas de la carrera de Ingeniería Ambiental. Parece que es información cruda, digamos. Y lo primero que vamos a ver, la primera sorpresa, es lo que les decía. Miren, tenemos dos columnas que abordan el tema de fechas y hora. ¿Sí ven? Eso no debía haber sucedido. ¿Por qué? ¿Recuerdan el time zone que hablábamos en ERE? La zona horaria. Uno tiene que arrancar los equipos o la estación con la computadora y en la zona horaria en la que van a trabajar. Es decir, aquí teníamos que arrancar solamente con local time. El otro tiempo no tengo idea de qué zona corresponde, pero ya desde ahí vamos viendo un problema. Bien, vamos a asumir que este time no es válido, ¿ya? Que no sé a qué uso horario corresponde. Vamos a tomar local time, que asumimos que es nuestro uso horario. ¿Está claro? Primer error, si tengan cuidado siempre al arrancar los equipos de fijarse con la zona horaria correcta y el reloj adecuadamente configurado. ¿Ya? Segundo tema. Vamos con el segundo tema, es lo siguiente. No todas las variables tienen unidades. Eso es un error. Sí, obviamente deben tener, les voy a explicar qué unidades aquí. La P y la A significa presión atmosférica en inglés. Y ABG significa el promedio, average, en inglés significa promedio. ¿Qué quiere decir? El promedio horario de la presión atmosférica en hectopascales. Pero recuerden que las ecuaciones de Beckman-Montiel, la ecuación que está acá, trabajamos con kilopascales. No se olvidarán, para la presión de vapor de saturación medimos en kilopascales, pero los datos están en hectopascales. Bien, también nos dan la presión atmosférica máxima horaria, también en hectopascales. La presión atmosférica mínima horaria. Aquí nos da una suma que no tiene sentido. Esta es la lluvia, precipitación horaria. La lluvia acumulada ya por datos horarios en milímetros. Luego la siguiente variable es relative humidity, que significa la humedad relativa, promedio horario. La siguiente dice la humedad relativa, RH. RH es la humedad relativa máxima horaria. Acá tenemos el porcentaje, está bien. La humedad relativa mínima horaria. Y luego vienen algunas variables que significa solar radiation, o SR en inglés, y ponen más la diferencia. No sé los tipos de piranómetros que utilizaron, no sé muy bien, pero vamos a utilizar nosotros. Voy a revisar únicamente una de estas variables de aquí, porque hay la máxima, hay la mínima también, hay una sumatoria que no entiendo por qué le agregan la radiación solar, no es necesario agregarle, pero le están sumando. Hay una radiación global promedio, una de estas creo que ya le voy a revisar, una de estas dos son las que vamos a utilizar como radiación solar, ¿ya? Ya voy a revisar exactamente cuál de las dos es. Hay una radiación solar global también máxima, una radiación solar global mínima horaria, y nuevamente cometen un error de poner sumatoria. No se suma para nada la radiación solar, esto no deberíamos usarlo. La siguiente es temperatura del aire promedio horaria en grados centígrados, temperatura del aire máxima horaria mínima. Luego vamos con wind direction, o la dirección del viento en grados. Estoy imaginándome, ahí no sé si tiene las tres dimensiones, pero para dirección únicamente podríamos utilizar la primera, no hay ningún problema. La más importante para mí es esta de acá, la velocidad del viento. Wind speed en inglés, horario promedio, está aquí, en metros por segundo. La altura a la que está midiendo, eso vamos a ver exactamente. Y hay obviamente la velocidad máxima horaria y la velocidad wind speed, la máxima también que tenemos aquí. Utilizamos solamente esta de aquí, la primera. Bien, estas son todas las variables que ellos han monitoreado. Hay que observar
nombre de las variables, las unidades, antes de utilizarlas en cualquier cálculo. Siguiente punto. Miren, todas las hojas contienen promedio, máximo y mínimo. No sé por qué razón me configuraron así para que la computadora de la estación, o no sé si eso lo hicieron los colegas de ingeniería ambiental, para cada día, miren, para cada día tenemos promedio, máximo y mínimo. No tiene sentido, ¿ya? Nosotros necesitamos un registro completo, no fragmentado, no como esto de aquí. Ya vamos a ver cómo lo eliminamos. Y así tenemos este tema. Voy a hacerle para 2014. No se asusten, a veces aparece aquí con este símbolo de filtro, nada más le quitamos el filtro. Bien, vamos a hacer lo siguiente. No sé si ya están todos con el archivo. Bien, vamos a corregir primero de manera global. Vamos a sacarle una copia para mantenerlo intacto en otro libro, 2014, ¿ya? Bien, así que podemos cerrar ya el archivo original para no complicarnos, mantenerle ahí como respaldo. Vamos a trabajar con 2014, le voy a grabar el archivo. Este es un PS 2014. Ya. Le voy a quitar un rato, mejor dicho, voy a movilizar los paneles porque están inmovilizados. Bien. A ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? Hay varios métodos, ¿no? Vamos a eliminar, miren, estas pilas de aquí nos causan un problema. Estas pilas que están apareciendo aquí al final de cada día nos causan un serio problema porque necesitamos un registro continuo de datos. ¿Cuál es la forma más rápida? Vamos a hacer un filtro. Se ubican aquí en cualquier parte de la base de datos. Ponemos ordenar, ponemos filtro. Se nos activan estos menús, llamémoslo así. Y vamos a desactivar, luego de haber ejecutado el filtro, lo que dice máximo, mínimo, promedio y vacíos también. No queremos hacerlo, solo queremos los datos 2015, 2014, ya les explico. Bien. Ahí ya no vemos, ya no observamos esas filas de promedio, máximo y mínimo, ¿no es cierto? ¿Tienen el filtro ya? ¿Por qué no tienen el filtro? No, me perdí en lo que... El filtro nada más. Ah, aquí en el filtro señalamos o desactivamos estas de aquí. Voy a desactivar vacías, promedio, mínimo y máximo. Me quedo activado solamente lo que dice 2015, 2014. ¿Está claro? No, vacías también les desactivo. Solo cada 2015. Pero, a ver, un ratito. Su atención, por favor. ¿Qué es lo que nos está dando problemas? Esas filas de promedio, máximos y mínimos. Así que esas no queremos que nos muestre el filtro. ¿Está claro? Bien. Una vez que tienen eso, señalamos y vamos a copiarle en otra hoja. Acá. Y ya no tenemos esas filas que nos daban, que nos fragmentaban nuestra base de datos. Voy a copiarle las primeras, los encabezados. Ya. Miren, lo único que se hizo fue eliminar esto de aquí. Ya no tenemos estas filas. Al hacer filtro, ustedes escogieron por defecto que se nos grabe solamente esta parte. ¿Estamos bien?
Sí. Sí, está muy bien, ya. Por acá. Por allá atrás. Ya vamos a hablar. Sí, ahorita es Ya, copien pero los encabezados de acá. Ponen el filtro y copien esto de aquí, nada más. ¿Ya estamos bien? ¿Perdón? Allá. Una vez que ustedes pongo el filtro aquí y hacíamos el filtro, a ver, teníamos así, ¿no es cierto? Nos quedamos así. Nos quedamos así. ¿Cómo elimino el filtro? Simplemente me voy a la opción de acá y pongo borrar. Esta opción de aquí y le vuelve a donde dice, ahí está. O sea, no borramos nada, no quedamos con el archivo, o sea, con la hoja de cálculo tal y como está. Y aquí le copiamos acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Bien. Hay otra forma para eliminar, pero más les voy a complicar. Vamos con esta más simple que era de seleccionar, haciendo un filtro. Vamos ahora con un tema constante. Le aumentan por favor aquí una columna después de local time. A ver. Allá. Como les decía, no vamos a considerar la columna de time, vamos a eliminarlo. Nos quedamos solamente con local time. ¿Perdón? Time. Porque eliminé la columna que se llamaba time. Le eliminan por favor. Nos quedamos solamente con local time. Aquí hay otro problema. Verán, ese es lo complejo y las consecuencias que tiene de no arrancar bien la estación. El equipo van a ver lo siguiente. El 8 de enero de 2014 supuestamente arrancó a las 12, miren. Y fíjense en el registro, por favor. Aquí estamos 8 de enero, supuestamente se salta de las 6 de la tarde, se salta al 9 de enero. Esto no estaría bien, ¿no es cierto? Fíjense en estas fechas de aquí. En este salto de fechas y horas. No es coherente, ¿no es cierto? Ya les voy a explicar qué pasó. Fíjense, hay un error, ¿no es cierto? Ya, esos son los errores por ejecutar mal el uso horario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso yo ya lo identifiqué. Fijaros que lo que voy a hacer un ratito, ¿ya? Se selecciona esta columna de aquí y le bajan hasta que el 31 de diciembre llegue hasta las 23 horas. Bien. ¿Vieron lo que hice? Y acá quedó un espacio en blanco, este le vamos a repetir nada más. Y ahí sí ustedes van a ver que el 8 de enero termina a las 23 horas, como debía terminar, y el 9 de enero empieza a las 0 horas. A ver, sí, voy a repetir. Vamos desde todo. Ya. ¿Identificaron el error? Estamos conscientes que hay un error de fechas y horas que no están cuadrando, ¿no es cierto? Ya. Yo ya inspeccioné previamente cuál es el error. El error es de que las fechas están puestas así cuando debería bajarse la primera columna de fechas para que coincida todo bien. ¿Sí me entienden? Está así, yo le hago así nada más. Les voy a mostrar qué es lo que hice. Señalo la columna y le bajan con su cursor para que el 31 de diciembre de 2014 termine a las 23 horas. Aquí, como debe ser. Y estos de aquí se eliminan. Y aquí obviamente me queda en blanco, pero por lógica es 8 de enero. ¿Sí ven cómo bajó? Repito. Eso nos puede más bien mandar referido. No, miremos que está plena. Pero son saludos. Pero
prefiero que aprendan, porque este es el proyecto hay que lidiar. Hay una unidad de hidrología que dice procesamiento de datos. Si yo les mando todo procesado, no tiene sentido. La idea es que ustedes procesen los datos. Repito. Sí, por favor. A ver. Ya. A ver, observen qué es lo que está. Está bien que el 1 de enero del 2015 empiece a las 19 horas. ¿Está bien o está mal? Está mal. El 1 de enero, ¿dónde debería empezar? Aquí. ¿Cierto? Estamos viendo que deberíamos desplazarle los datos. Entonces, esta columna de aquí, le señalo la columna con control y las flechas de acá. ¿Ya? Y luego con el cursor, miren, con su cursor le arrastran hacia abajo hasta que el 31 de diciembre llegue a las 23 horas. Aquí. ¿Está claro? Primer paso. ¿Estamos bien? Estos de aquí, ¿qué tendría que hacer? Eliminar, nada más. ¿Ya? Y arriba, ¿qué me falta? Me falta completar. Y por lógica, obviamente, tiene que ser 8 de enero. ¿Estamos bien? Miren los errores por no arrancar bien el equipo con el uso horario adecuado. Entramos en estos conflictos. Pero este es un caso real. Es una estación real. Y para conectar con el... No debería tener errores, pero mejor que tenga errores. No, solo vamos a asumir. Estoy asumiendo esto. No tengo más otra forma. Si no sería un caos. Pero bueno, ya. ¿Estamos bien? Solo moví las fechas para que cuadren nada más. Hora y fecha. Para que el reloj sea coherente. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está aquí? Bien, siguiente paso. Recién arreglamos fecha y hora, le graban los cambios, por favor. Vamos al siguiente paso. Miren, por favor, un ratito. Voy a volverle a ponerle. Le dejan separado por una columna en blanco. Ya les voy a explicar por qué le dejamos separado las fechas y horas de todos los datos. Ya les voy a explicar por qué. Bien, vamos acá, ponen control E y se les selecciona toda la base de datos sin las fechas y horas. Control, no hice mal, perdón. Me disculpan, vamos a hacer así. Señalan las columnas, solo señalen las columnas, por favor. Ya. A ver, perdón un ratito. Hay dos cosas que quiero explicarles lo siguiente. Un ratito, verán. Escuchen, por favor, allá. Por facilidad, para no estar ahí perdiéndonos con el cursor, elimino esa fila, perdón, esa columna que está en blanco. Y aquí sí aumento una fila y le señalo toda la base de datos. ¿Ya? Observen que, escuchen un ratito, miren por allá por favor, miren que hay vacíos de información, se perdió en ciertas horas datos. Aquí está en blanco. ¿Sí ven? Ya, vamos a hacer lo siguiente, ponen control buscar, le dejan en blanco y vamos a reemplazarle los blancos con NA. ¿Por qué? Porque ese es un dato perdido, ¿no? ¿Seleccionamos todo? Sí, seleccionen todo. Es un dato perdido. Ahí estoy mostrándoles, miren. El 31 de diciembre a las 17 horas se perdió todo el registro de esa hora. No hay opción de recuperar.
Entonces, para el R, cuando le vayamos a leer el R o cualquier lenguaje que ustedes ocupen, se tiene que poner NA, o lo que MATLAB es NAN. Se tiene que poner eso. Ya, ponen, reemplazar todos. Miren, ya se llenó con NA donde había vacíos. ¿Está claro hasta ahí? Hemos rellenado con NA aquellas horas que la estación perdió. No sé por qué razón, no hay una bitácora, no nos dicen por qué, pero no hay información en ciertas horas de ciertos días del año. ¿Está claro? Ya. Ahora hay otro problema. Escuchen por favor, hay otro problema. Vamos a separarnos de las horas y fechas nuevamente. ¿Por qué razón? Yo ya hice esto, les voy a adelantar porque si no vamos a perder mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Yo fui analizando al hacer un filtro columna por columna. Les voy a dar un ejemplo nada más para que vean qué es lo que hice. Le puse un filtro aquí. Ya. Y fui viendo qué tienen los datos. Miren, en los datos me aparece un símbolo negativo. Ese no debe existir. Yo solo debo tener números, tal vez la unidad y tal vez DNA, pero no puedo tener este símbolo, miren, que está desactivando. Este símbolo de aquí le tengo que reemplazar. Por algún motivo la estación, en vez de imprimir un dato, puso el símbolo negativo. Así que ese tenemos que eliminar. Otro problema. En el tema de igualmente la radiación solar aparece el símbolo negativo. Escuchen por favor. Y por el tema de temperaturas, miren, me aparecen estos símbolos. Eso tampoco es un dato. Le vamos a reemplazar esos símbolos también por NA. En algunos casos aparece un slash, en otros casos aparece dos slash, aparece el símbolo de negativo. Así que todos esos símbolos los tenemos que eliminar del registro, si no el R no nos va a leer. O cualquier lenguaje que ustedes utilicen. ¿Ya? Solo queremos que nos dé números y la ausencia de datos. Bien. Voy a quitar el filtro y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos hace un momento. Señalo todo de aquí y le pregunto a la computadora en dónde hay los negativos y quiero que les reemplace con NA donde hay un símbolo negativo, nada más. Vamos a ponernos a buscar, si me entienden. Posible, es un registro muy grande, pero la computadora nos va a buscar todas las celdas que tienen este símbolo negativo y le vamos a poner NA. Reemplazamos todo, hay 56 reemplazos, miren, en 56 celdas hubo símbolo negativo que no debería existir. Ponemos listo. Ahora, ¿cuál otro más? Correcto, gracias. Este de reemplazar, ¿con cuál reemplazamos? Con NA, reemplazar todos. Reemplazó 33 veces, muy bien. Pero nos falta. Ah, sí, perdón, ahí me equivoqué, tienes razón. Ya. A ver, aquí nos pone, nos está colocando 2 DNA, ¿no es cierto? 2 DNA. No tiene sentido que nos coloque así. ¿Sí? Vamos primero a reemplazarle los dos. Vamos a ver si hacemos los dos slash primero. Busque este y lo reemplace con NA. 6 reemplazos. Vamos a verificar si estamos haciendo bien. Ya. ¿Lo volvemos a hacer? Sí. Pero mira, Sí, nos estaba colocando, ahí cometí un error, retrocedan esa parte y solo ahora le buscamos así, miren, le buscan los 2 slash y le reemplazan con NA, porque si poníamos solo uno nos iba a colocar 2 veces NA, nos estaba colocando 2 veces NA, ¿claro? Bien, sigue apareciendo un slash, porque solo le mandamos a buscar los 2. Vamos de nuevo a señalar todo. Otro buscar, ponen uno y les reemplazan con NA. 21 reemplazos.
¿Ya? ¿Listo? Teoría. ¿Estamos bien? Quitamos la columna que habíamos ingresado. Lo que pasa es que, miren, yo les separé porque si no, aquí también nos iba a poner NA en estos casos de acá. Sí, eso me lo puso. No, pero yo les dije, sepárense con una columna. Esa era la razón por la cual nos aumentamos una columna en blanco aquí, para evitar que el NA se ponga aquí. Si iba a ponerse así. Bien. Ahora, para leer en el ERE, miren un ratito, ya está casi completo, pero hay unos vacíos acá arriba que es de unidades. Si ustedes quieren poner fecha, esta es hora local. Solo para evitar estos vacíos. Ya se cambió. En Windows está el nivel, se cambió. Se puso MN. No, es que yo no tomé, yo tomé desde abajo. Claro, sí, se puede. Claro, Aquí pone, este es, si no me equivoco, es de vatios. Pongamos así vatios por metro cuadrado para que. Bien, solo en las unidades puse realmente esto de aquí, pero en el momento de leer, a ver, elimina mejor para no complicarnos. Solo yo quiero que sepan, en los cálculos vamos a tener que hacer una transformación de hectopascales a kilopascales, pero por ahora eliminan toda la segunda fila y nos quedamos solamente con la primera, y así nos evitamos cualquier problema, ¿ya? Aquí ya está listo para leerle en el ERE. Eliminan por si acaso las columnas que están al lado y también las columnas que pueden estar por acá. Recuerden que estos archivos no fueron hechos, fueron procesados por otras personas. Es mejor eliminarles así y graba. El deber, quiero que lean el archivo en ERE. ¿Sí? Ya saben leer los archivos. Es el mismo código del fluidógrafo, solo que tienen que cambiarle nada más por el nombre de las variables. Y hacer un gráfico dinámico tipo, o sea, básico, para cualquiera de estas variables. Gráfico con plotly, ¿se acuerdan? Gráfico dinámico. Y luego vamos a procesar los datos, eso ya les voy a explicar. Pero mientras tanto quiero que lean el archivo. Quiero que se lea sin errores. Quiero que cualquier variable se pueda graficar. ¿Cómo? 2014. Ya, ahora vamos ¿ya firmaron todos? No. ¿Por qué no firman todos? ¿Quién tiene la hoja? Ya, bien. Notario creo que quieren ustedes. Estamos. ¿Cuántos están? Yo conté 25. Numérense. En silencio, no muy alto, pero. No, esperen, yo voy a hacer la división más larga. Aquí, grupo, ustedes hacen 2014 aquí. Ya.
Los que están aquí le hacen 2015 en esta fila, Ya. 2016 aquí. El compañero que no está viendo, pídale que vea. 2016 aquí, ¿ya? 2017, ¿estamos claros? 2018, siéntese por favor. 2018, ¿está claro? 2019, 2020, ¿está claro? 2020 usted. Hay que hacer lo mismo. Lo mismo, tenemos que hacer el mismo procesamiento, ¿ya? Sí. Ya, puede. Repito acá, 2014, última vez. Yo ya me grabé quiénes están en los respectivos grupos. Aquí está 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ya. Listo. Pero igual necesito su cédula porque yo necesito pasar notas. Qué raro que tenga solo 21. Eso es lo que aparece en el sistema. El sistema de la 1 Lo mismo que hice 2014, le tienen listo 2015 y leído también lo que corresponde en el ERE, ¿ya? Sí, pero verán que tienen que unir estos dos vectores, no se olvidarán. Tal vez ustedes en clases virtuales en pandemia de hidrología. Solamente cuando hubo el paro de No tienen tal vez esto de aquí en video para. video. Sí, la corrección de estos datos. No le tengo, ese no me tocó esa clase, porque no me salió. Levante la mano, ¿quién no pudo hacer? ¿Qué pasó? ¿No pudieron procesarle? Ah, Otro ya no sigue en paz. Otra vez Ah. video de YouTube. hacer eso, hacer un video. Pero ya pasamos la pandemia. Ya voy a ver si puedo hacer un video. Un ratito vamos a ver. A ver, voy a tomar lista de una vez. Juan Fernando, Cristian, ¿es P o D? Cristian, D. Pedro, Paola, Valeria, Patrick, Claudia, Karen. ¿Quién dice aquí? Ah, Anaí. ¿Perdón? Sí, perdón. Josué, Franklin, Carlos, Diego, Tatiana, Estefanía, Robinson, Anthony, Santiago, Jaime, Osam, Denis, Wilson, Alex, Adrián, alguien que no le nombre. ¿Y usted qué es? Ya vamos a empezar, hermano. No están en el grupo tampoco. Así están. Listo, gracias. No, ya borré la última clase. Sí,